Vamos a hablar en este video de los UPS llamados UPS bifásicos. Estos son equipos de una capacidad media, hablando de su capacidad en potencia. Y generalmente los podemos encontrar en capacidades desde 5 kVA y hasta 20 kVA. Todo depende mucho del fabricante. Hay fabricantes que solamente tienen modelos de 6 y 10 kVA y hay otros fabricantes que empiezan desde 5, 8, 10, incluso hasta 20 kVA. Todo depende mucho del fabricante qué capacidades quiere ofrecer. Y estos equipos se ofrecen en tensiones de operación de 200, 208, 220, 230 y 240 volts. Observen que todas estas tensiones son muy cercanas en valor una de la otra. Por lo tanto, generalmente, con un simple ajuste de software en el equipo, se puede hacer que el mismo UPS nos pueda entregar cualquiera de estas tensiones. Es lo versátil de estos equipos. Para empezar, les voy a explicar una cosa. El concepto UPS bifásico está equivocado porque, hablando de sistemas eléctricos, solamente hay sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos. No hay sistemas eléctricos bifásicos y por lo tanto no hay UPS bifásicos. El verdadero nombre debería ser UPS monofásico. De hecho, hay muchos fabricantes que así le llaman UPS monofásico. Vamos a explicar por qué le llaman bifásico. Solamente quiero explicar esto para que vean de dónde viene la alimentación de estos equipos y de ahí podemos deducir por qué le llaman bifásicos. Claro que después de ver este video, si ustedes gustan, le pueden seguir diciendo bifásico, no hay ningún problema. Simplemente lo que yo quería explicar aquí es por qué es incorrecto el término. En el mundo, alrededor del mundo, podemos decir que hay dos grupos de tensiones que se utilizan. Cada país utiliza tensiones diferentes para sus aparatos o para sus alimentaciones en hogares. Y podemos identificar dos grandes grupos. El primero de estos grupos yo le llamé grupo de 100, 120 y 127 volts. Los países que utilizan este tipo de tensiones podemos hablar de países como Japón, México, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Brasil, etc. Hablando de lo que es baja potencia, nos referimos a las tensiones que utilizan en los domicilios, en las casas. Y este grupo de países utiliza tensiones ya sea de 100, 110, 120 o 127 volts para sus aparatos en casas. Ya hablando de media potencia, se utilizan tensiones de 200 entre 100, 208, 220, 240. Y también hablando de media potencia, ya podemos hablar de equipos trifásicos. Aquí nos vamos a enfocar en lo que es la baja potencia y la media potencia. Estos equipos UPS de lo que estamos hablando pues serían media potencia y estaríamos hablando de tensiones de 200 entre 100, 208, 220 entre 110 y 240 entre 120. Son las tensiones normales en este grupo de países. Vamos a ver el otro grupo de países. El segundo grupo de países con tensiones similares, estamos hablando de un grupo que maneja tensiones en casas habitación o en domicilio. Maneja tensiones de 220, 230 y 240 volts. Los países a los que me refiero son prácticamente todos los países de Europa, Australia, Belice, Argentina, Chile, India, China, etc. En estos países la tensión que se utiliza en las casas sería, esta es lo que es baja potencia, sería una tensión de 220, 230 y 240 volts. Lógicamente también para la media potencia estaríamos hablando de las tensiones prácticamente las mismas, 220, 230 y 240. Ahora vamos a ver
de dónde se obtienen dichas tensiones para baja y media potencia. Vamos a ver el ejemplo para un grupo de países y vamos a ver el ejemplo para el otro grupo de países de dónde se obtienen dichas tensiones. En ambos grupos de países hay dos posibilidades de obtener las tensiones para alimentación de casas habitación o de casas, ¿no? Uno es a partir de un transformador monofásico. Aquí lo estoy poniendo el grupo de 100, 120 y 127 volts para baja y media potencia, cómo se obtienen las tensiones nominales. Estoy colocando dos casos a partir de transformador monofásico. En el primer caso, que es este de la izquierda, vemos un transformador monofásico. Podemos identificar fácilmente que es un transformador monofásico porque en el primario cuenta con una bobina. A esa bobina se le alimenta alguna tensión y ya en el secundario obtenemos tensiones en otra bobina, en la bobina del secundario. Pero en este caso de este transformador, si ustedes observan, en los extremos de la bobina le llamamos línea 1 y línea 2. Pero en este caso particular de transformador, la derivación central del transformador también la estamos obteniendo. Y esto se hace para poder obtener tensiones de línea 1 a línea 2 y también podemos obtener tensiones de línea 1 a neutro y de línea 2 a neutro. Como la bobina está partida a la mitad, de hecho este transformador se le llama fase partida o fase dividida. En inglés es split phase. Como está partida la bobina a la mitad, en los extremos vamos a obtener una tensión, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, 200 volts, y en el caso de cualquier extremo, ya sea línea 1 o línea 2, con respecto a neutro, vamos a obtener la mitad de la tensión total, que sería los 100 volts de que estamos refiriéndonos. Entonces, dependiendo de las tensiones que estamos recibiendo de alimentación y dependiendo del transformador, podemos obtener tensiones de 200 entre 100, que sería este caso. Podemos obtener tensiones de 220 entre 110 y podemos obtener tensiones de 240 entre 120. Este sería el primer caso del cual vamos a obtener la posible tensión para alimentar el UPS, ya sea 200, 220 o 240. En este segundo ejemplo, este otro transformador sería un transformador que tiene una bobina primaria, por lo tanto también es un transformador monofásico, pero solamente tiene una bobina secundaria, o más bien, la bobina secundaria no está partida en dos. Y como la bobina no está partida en dos, solamente obtenemos una tensión en los extremos de la bobina, que sería de aquí a aquí. Y algo que después les voy a explicar, pero observen que a una de las líneas la aterrizamos, es esta. Y esta se convierte en lo que se llama la línea aterrizada y su nombre es neutro. Este aterrizamiento de una de las líneas en el secundario, en este caso aquí este aterrizamiento en este transformador y en este otro el que se aterriza es la derivación central, este aterrizamiento es por requerimiento de las normas eléctricas y después haré un video para explicarles el porqué de este aterrizamiento. Pero en sí, en este caso del que estamos hablando, en este transformador, de línea 1 a neutro, estamos obteniendo las tensiones igual que pueden ser 100, 110, 120, 127 como lo estoy colocando aquí, o también pudiera ser 200, 208, 220, 240. Todo depende de la relación de transformación del transformador, pero observen que esto viene a partir de un transformador monofásico. Aquí estamos viendo el ejemplo para los países que utilizan tensiones de 220, 230 y 240 volts, y es el mismo caso. Son los mismos tipos de transformadores, simplemente la única diferencia es que las tensiones son diferentes.
porque son las tensiones que requieren en dichos países. Aquí en este caso del transformador de fase dividida o split phase, podríamos obtener una tensión de 460 entre 230, en este caso de este transformador. Y en el caso del segundo transformador, se podría obtener de tensión entre el voltaje de la línea 1 con respecto a neutro de 220 o 230 o 240 volts. Es decir, que las tensiones se obtienen del mismo tipo de transformador, simplemente la única diferencia es que las tensiones que estamos manejando son diferentes. Obviamente el transformador es diferente. La otra manera de la cual podemos obtener las tensiones para alimentar el UPS monofásico sería a partir de un transformador trifásico. Aquí estamos hablando del grupo de 100, 120 y 127 volts. Y aquí estoy dibujando solamente el secundario del transformador. Este sería el transformador. Solamente estoy mostrando el devanado secundario, que es una estrella. En una estrella tenemos 3 bobinas. Sería esta para la línea 1, esta para la línea 2 y esta para la línea 3. De tal manera que podríamos obtener 3 tensiones en las 3 posibles combinaciones, que sería voltaje de línea 1 a línea 2. Podemos obtener voltaje de línea 2 a línea 3 y podemos obtener voltaje de línea 3 a línea 1. Son las 3 posibles combinaciones. Es la ventaja de un transformador trifásico. Pero además, como es una estrella, una de las puntas de cada una de las 3 bobinas se están uniendo todas entre sí y aquí formamos un cuarto conductor o una cuarta terminal y esta es la que aterrizamos. Aquí vean el aterrizamiento. Este es el conductor aterrizado y es el que se llama neutro. Y esto nos permite obtener tensiones también de línea 1 a neutro, de línea 2 a neutro y de línea 3 a neutro. Tenemos otro tipo de combinaciones. Son diferentes las tensiones. La tensión que obtenemos de una línea con respecto a la otra, que son estas de arriba, de línea 1 a línea 2, línea 2 a línea 3 y línea 3 a línea 1, a estas tensiones se les llama voltaje de línea. Y por otro lado, las tensiones que obtenemos de cualquiera de las líneas con respecto a neutro, que son estas de abajo que estoy poniendo, ya sea voltaje de línea 1 a neutro, voltaje de línea 2 a neutro o voltaje de línea 3 a neutro, a esas tensiones se les llama voltaje de fase. Aquí lo estoy poniendo en el recuadro. El voltaje de fase para estos países podemos obtener tensiones de 115, 120, 127, 254, 277. Y el voltaje de línea, que es de una línea con respecto a la otra, por ejemplo aquí de línea 1 a línea 2, el voltaje en línea que podemos obtener sería de 200, 208, 220, 440 y 480. La relación que hay entre el voltaje de línea y el voltaje de fase es la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, si yo tengo un voltaje de línea de 208 volts, por ejemplo, para obtener el voltaje de fase divido 208 volts entre raíz de 3, entre 1.73 y así obtengo los 120 volts. O al revés, si yo tengo 120 volts, que son estos, es el voltaje de fase. Si yo lo multiplico por 1.73, que es raíz de 3, me va a dar los 208 volts. Entonces esa es la relación que hay entre uno y otro. Aquí están marcadas. Podemos obtener 200 entre 115, que sería este. Podemos obtener 208 entre 120. Podemos obtener 220 entre 127 y así sucesivamente. En estos países, que incluso en estos países está incluido el mío, que es México,
Para equipos de baja capacidad, es decir, equipos de 1 a 3 kVA, nosotros utilizamos una tensión de 120 o 127 volts. Ese sería el voltaje de fase, que es de línea a neutro. Y para tensiones mayores, es decir, para equipos de 5 kVA, 6, 8 kVA, 10 kVA, nosotros los utilizamos esos equipos en una mayor tensión. Y esa tensión sería 200, 208, 220, por ejemplo. Entonces, para obtener esa tensión, por ejemplo, de línea 1 a línea 2, yo utilizo o hago conexión en dos líneas. Y yo creo que de ahí es donde parte que al UPS le llaman bifásico. Pero esto es incorrecto. Realmente es una tensión monofásica. Las tensiones que podemos obtener en sistemas eléctricos son o trifásica o monofásica. En este ejemplo que le estoy diciendo, yo obtengo el voltaje de línea 1 a línea 2 para poder obtener los 220 volts. Y esos los alimento a la bobina de un transformador o los alimento a la entrada del UPS. Pero es una tensión monofásica. Esto es exactamente igual lo que se hace en el otro grupo de países. La única diferencia es que el otro grupo de países utiliza tensiones diferentes. Vamos a verlo. Aquí estamos viendo el mismo transformador trifásico, es decir, la misma configuración, pero la única diferencia es que las tensiones que estamos obteniendo son diferentes. En estos países se utiliza una tensión ya sea de 380 entre 220, de 400 entre 230 o de 415 entre 240. Es decir, que los voltajes de línea pueden ser de 380, puede ser de 400 o puede ser de 415. Y los voltajes de fase pueden ser 220, puede ser 230 o puede ser 240. De ahí es de donde se obtienen las tensiones para alimentar estos UPS que le llaman bifásicos. En realidad les digo es monofásico, pero de aquí se obtienen. Y observen que la tensión para yo obtener 220 volts, yo no voy a utilizar de línea a línea. Yo voy a utilizar una tensión de línea a neutro para estos países. Porque la tensión de línea a neutro sería desde aquí hasta aquí. Aquí es donde yo obtengo, por ejemplo, 220 volts. Observen que aquí estamos utilizando línea a neutro. Es decir, que en estos UPS, para estos países, ellos van a alimentar la tensión a partir de una línea con respecto al neutro. Esto es algo que pudiera ser un poquito confuso, pero solo tomen en cuenta que es una tensión. Simplemente es una tensión que se va a alimentar. ¿Cómo le llamamos a las líneas o a los cables? ¿Cómo le llamamos? Eso no importa. El UPS simplemente va a recibir una tensión para operar y puede ser de 220, 230 o 240 para estos países. Esa es la única diferencia. Con esto ya estamos viendo que la tensión para alimentar este UPS en capacidades desde 5 hasta 20 kVA monofásico puede provenir esa tensión a partir de un transformador monofásico o puede provenir a partir de un transformador trifásico. Bueno, ya vimos de dónde obtenemos las tensiones para alimentar el UPS. Y ahora, hablando de estos equipos UPS, que son desde 5 kVA hasta 20 kVA, hay dos tipos diferentes de UPS. Vamos a ver el primer tipo. El primer tipo de UPS, que de hecho ese es el tipo de UPS que tiene muchos años de existir, sería como este. Aquí tenemos esta caja, que sería, esto nos representa el UPS. Y observen que la alimentación
es de línea 1 a línea 2 y este es la tierra física. Estoy colocando en la etiqueta de línea 2, le estoy colocando una N de neutro. Esto es porque en los países que utilizan tensiones de 220, 230 y 240, para ellos va a ser de línea neutro. Para nosotros, los países de 100, 120, 127 volts, sería de línea 1 a línea 2. Pero en sí, lo que estamos haciendo es que estamos alimentando una tensión en la entrada. Vamos a poner un ejemplo de 220 volts. Con esta tensión en la entrada, yo obtengo en la salida, desde aquí hasta aquí, obtengo también el mismo voltaje, 220 volts. Y nada más, no tengo ninguna otra posible combinación. Si yo quisiera obtener 120, 127 volts, no puedo. Y para explicarles por qué no, vamos a suponer que el UPS fuera como si fuera un transformador. Tiene un devanado primario y tiene un devanado secundario. Aquí tenemos 220 volts y aquí obtenemos 220 volts en el secundario. Pero observen que no hay una derivación central, no hay un neutro. Entonces, la única tensión que yo puedo obtener es 220 volts. Entonces, este equipo prácticamente está diseñado para los países que manejan una tensión de 220, 230 y 240 volts. Y si queremos obtener 120, 127 volts, lo que tendríamos que hacer es agregar un transformador. Este sería el ejemplo, el mismo UPS del que ya habíamos hablado, que solamente nos da 220 volts en la salida. Y si nuestro cliente quiere tener otras tensiones, ya sea 120, 110, lo que se hace es agregar un transformador. Y lo que hacemos es que conectamos la línea 1 a este extremo del transformador, la línea 2 al otro extremo. Y en el secundario vamos a obtener, este transformador generalmente es una relación de transformación de 1 a 1. Es decir, que la misma tensión de entrada es la misma tensión de salida. Nada más que la única diferencia es que el transformador cuenta con una derivación central. Es un transformador fase partida o fase dividida. De tal manera que vamos a poder obtener un voltaje de línea, en este ejemplo de 220 volts, y un voltaje de fase de 110 volts. Aquí tenemos lo que sería la línea 1, aquí tenemos lo que sería la línea 2 y este es el neutro, que recuerden que es el conductor aterrizado. Aquí está la Tierra. Entonces, agregando un transformador cuyo secundario tenga una derivación central, ya podemos obtener las tensiones necesarias y podemos obtener tensiones de 200 entre 100, 220 entre 110 o 240 entre 120. Esas son las tres combinaciones que más se utilizan para este grupo de países, que serían los países que usamos tensiones ya sea de 100, 120, 110 volts. Y como les digo, esta configuración de colocar el UPS con tensión de salida de 220, 210, 200, colocarle un transformador, esta es la solución más sencilla si queremos obtener la otra tensión, que es ya sea 100, 110, 120. Aquí nada más la recomendación es que el transformador que se utilice es muy recomendable que sea el que fábrica recomienda. Generalmente el fabricante te vende el UPS y como opcional te puede vender el transformador. Entonces es muy importante que solamente se coloque el transformador que recomienda el fabricante. Entonces esta configuración es muy sencilla y aquí lo que estamos haciendo es poder obtener las dos tensiones. Ahora vamos a ver
el otro tipo de UPS que hay para que vean cómo funciona. Bien, aquí estamos hablando del otro tipo de UPS, y a este tipo de UPS se le llama UPS monofásico split phase, UPS monofásico fase dividida. Es un UPS que sí requiere en la entrada una línea 1, requiere una línea 2, requiere un neutro y requiere la tierra física. Y entrega una línea 1, entrega la línea 2, entrega el neutro y entrega la tierra física. Este es un diseño especial de UPS que solamente utilizamos el grupo de países que utilizamos tensiones de 100, 110, 120 volts. Al otro grupo de países este tipo de UPS no les sirve, no le funciona. Y algo que es bien importante que ustedes sepan es que este tipo de UPS no utiliza un transformador. Por lo tanto, la ventaja es que no necesitamos un transformador y por lo tanto el equipo va a ser más económico, generalmente lo es, y va a ser menos pesado, porque el transformador pues tiene un gran peso y aquí no requerimos transformador. ¿Cómo es posible que se haga esto o que se pueda hacer esto con el UPS? Es muy sencillo. Recordemos que tenemos una tensión de salida del rectificador de más o menos un voltaje, y lo que se hace aquí es que tenemos esto. Aquí está la alimentación, más o menos, ¿verdad? Tenemos un inversor 1 y tenemos un inversor 2. Tenemos dos inversores. El inversor 1 nos entrega dos salidas. El inversor 2 también. Aquí se encuentran los dos líneas de salida del inversor 1 y aquí se encuentran las líneas de salida del inversor 2. Aquí tenemos la línea 1 y la otra línea del inversor 1 se une a una línea del inversor 2 y esto es lo que le llamamos neutro. Y aquí está la línea 2. Es decir, que para poder generar las dos líneas, lo que hacemos es implementar dos inversores. Y de esta manera evitamos el tener que utilizar un transformador. Por lo tanto, electrónicamente, podríamos decir que electrónicamente estamos generando el neutro para la salida. Y así ya podemos obtener una tensión de línea 1 a línea 2, por decir algo, 208 volts. Y podemos también obtener una tensión de línea 1 a neutro de 120 volts y una tensión de línea 2 a neutro de 120 volts. Entonces ese es el otro tipo de UPS y se le llama UPS split phase. Ya haré otro video donde veamos cada uno de estos dos UPS, cómo funcionan o cuál sería su diagrama a bloques interno, y voy a tratar de mostrarles un video de uno de estos UPS operando, ya sea el primero, que es el normalito, y este que es el split phase. Vamos a ver ahora un folleto de un fabricante para que vean los dos tipos de UPS. Aquí tenemos un folleto de un UPS de la marca Eaton. El modelo es 9PX. Estos equipos son para montaje en rack, por eso se ven físicamente así. Observen que en esta parte le voy a hacer zoom a esta imagen y observen que aquí dice split phase. Dice: los modelos de split phase incorporan configuraciones flexibles de receptáculos que nativamente ofrecen 120 y 208 volts. En la parte posterior, esta es la parte posterior del equipo, 9PX de 6 kVA, split phase. Aquí en esta parte tenemos el cable de alimentación del equipo.
Y al ver los dos ventiladores podemos ver que todo esto es pura electrónica. Este equipo ya trae incorporado toda la electrónica del equipo más las baterías. Aquí podemos observar dos receptáculos que nos permiten obtener voltajes de salida de 208 volts. Y en esta parte tenemos dos juegos de contactos de 120 volts. Entonces observen que nos ofrece ya las salidas en 120 y en 208 volts sin requerir ningún transformador. Este sería el modelo Split Phase en la marca Eaton. En esta hoja del mismo folleto tenemos otro equipo que este no es un modelo Split Phase. Es el 9PX 6K TF5, 6 kVA y tensiones de salida de 120 y 208 volts. En este equipo aquí contamos con el cable de alimentación del UPS y este cable que se ve aquí es el cable de salida. Este cable de salida va y se conecta al transformador en este cable aquí. Y ya el transformador nos entrega dos juegos de contactos en 120 volts. Este juego de contactos seguramente está alimentado por la línea 1 y este otro juego de contactos seguramente está alimentado por la línea 2. Entonces recuerden, la parte de arriba, este es un gabinete y este equipo me entrega tensiones de salida de 208 volts solamente. Aquí las tengo disponibles en estos contactos. Y para tensiones de 120 volts agregamos el transformador y tenemos estos dos juegos de contactos, pero ya son en 120 volts. Entonces, esta misma marca, Eaton, nos ofrece las dos versiones. La versión con transformador y la versión split phase. Observen que esta versión con transformador es un gabinete de UPS y aparte es un gabinete de transformador. Ya cuál versión vayamos a adquirir, pues ya depende de las necesidades de cada persona que va a utilizar el equipo. También pues tomarán en cuenta obviamente el precio y algunas otras cuestiones. Entonces aquí estamos viendo ya las dos opciones de UPS, que sería este con transformador y este de abajo es el modelo split phase. Este es un split phase de 10 kVA, igual no requiere transformador. Son las dos opciones que hay y la marca Eaton nos ofrece las dos. Ya en videos posteriores hablaremos específicamente del UPS con transformador, porque ahí hay varios temas que hay que hablar para cómo se debe de configurar correctamente el transformador. Muchas veces hay mucha confusión en eso. Y en otro video hablaremos específicamente del UPS Split Phase y haremos un diagrama a bloques interno del equipo. Con esto terminamos este video y como siempre agradecerles que se suscriban, no olviden suscribirse para que puedan recibir notificación de cada que sale un video nuevo. Y como siempre estoy abierto para cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan para tratar de respondérselas a la brevedad. Muchas gracias.